Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Hoy vamos a ver más un momento de reflexión, que es nuestro encuentro que vemos aquí a cada 2 semanas en los domingos, con el canal de nuestro Centro Espírita, y donde vemos la lectura del libro Pan Nuestro a través de Chico Xavier, escrito por el Espíritu Emmanuel. Entonces, como siempre, empezamos con una oración, entonces voy a pedir que podamos cerrar los ojos en este momento. Agradecemos a Dios, a Jesús y a toda la espiritualidad superior por estar presentes con nosotros en todos los momentos de nuestras vidas. Y pedimos que cada uno de nosotros, cuando vea este video y cuando pueda absorber este contenido, que el contenido pueda llegar para nosotros de una manera que en verdad haga una diferencia y pueda aportar de alguna forma para nuestra caminada en la tierra. Y que pueda ser un estudio de mucha reflexión, mucha paz, y que podamos salir de aquí con algún tipo de aprendizaje que pueda ayudarnos. Entonces, que así sea. Bueno, entonces el título de este capítulo, que es el capítulo 18, ¿no? Como dije, del libro Pan Nuestro, Emmanuel lo intitula Pruebas de Fuego. Y comienza siempre, como en todos los capítulos, con un pasaje del Evangelio. Y dice, cual sea la obra de cada uno, el fuego la probará. Y eso está dicho por Pablo en Corintios capítulo 3, versículo 13. Y Emmanuel empieza con la siguiente frase, ¿no? La industria mecanizada de los tiempos modernos mucho se refiere a las pruebas de fuego para asegurar la resistencia de sus obras. Entonces ahí solo para hacer un comentario, cuando nos referimos a las pruebas de fuego en el sentido material, ¿no? Del mundo material, esto se refiere en la industria mecanizada, cuando tenemos una pieza o un objeto dentro de esa industria, para ver si el objeto en verdad puede pasar a la siguiente parte de la construcción, por ejemplo. Eso pasa por una prueba de fuego, o sea, una prueba que en verdad pone mucha presión en ese objeto para ver si él puede pasar a la siguiente etapa de su uso, ¿no? Y continúa Manuel, ponderando el hecho, recordemos que el Evangelio igualmente se reporta a esas pruebas hace casi 20 siglos con respecto a las adquisiciones espirituales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver este ejemplo de las pruebas de fuego en el contexto de lo que estamos comentando, ¿no? Nosotros sabemos que esas adquisiciones espirituales, es decir, la evolución moral e intelectual, espiritual en general, de nuestro ser, de nosotros, depende de muchas cosas, pero en la Tierra podemos decir que dos de los factores que en verdad ayudan a nuestra evolución, el espiritismo nos explica que son las pruebas y las expiaciones, ¿no? Las expiaciones siendo, claro, esas situaciones de la vida donde tenemos en verdad que reparar algún error cometido en una existencia pretérita, y las pruebas siendo situaciones que muchas veces nuestro espíritu pide para pasar porque de alguna forma esa prueba, esa circunstancia, evento, dificultad, va de alguna forma a trabajar algo en nuestro íntimo que va a ayudar en nuestra mejora moral, que va a ayudarnos a crecer espiritualmente, ¿no? Que va a aportar para nuestra evolución. Entonces, cuando decimos pruebas de fuego en este contexto espiritual, podemos decir que son las pruebas de todas las pruebas que pasamos, que el ser humano pasa, son las pruebas un poco más difíciles, que en verdad tocan esos puntos de nuestro espíritu, que en verdad necesita de ese trabajo y ese aprimoramiento. O sea, y por esa misma razón son las pruebas más difíciles, ¿no? Y, y claro, la manera en que nosotros pasamos por esa prueba determina el éxito, ¿no? El logro a nuestro espíritu, a la evolución que podemos ganar al atravesar esos momentos. Escribiendo a los Corintios, sigue Manuel, Pablo imagina a los obreros humanos construyendo sobre el único fundamento, que es Jesucristo,
organizando cada cual sus propias realizaciones de conformidad con los recursos evolutivos. Entonces, claro, nosotros tenemos muchos ejemplos de filosofías y pensadores y personas, espíritus muy evolucionados que vinieron a la Tierra y dejaron un gran legado, ¿no? Enseñamientos que pueden ayudarnos. Pero lo que Emmanuel está escribiendo acá es que Pablo comenta que el fundamento principal para nosotros aquí en la Tierra es Jesucristo, son los enseñamientos y los ejemplos que nos dejó Jesús a través de su evangelio, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos esos principios y tenemos el evangelio de Jesús como una base, eso puede ayudarnos mucho, de la máxima manera posible, a conseguir esas adquisiciones espirituales, ¿no? A crecer evolutivamente, espiritualmente, e incluso a comprender y pasar por esas pruebas, esas dificultades que nos aparecen en la vida. Entre tanto, cada discípulo debe edificar el trabajo que le es peculiar, convencido de que los tiempos de lucha lo descubrirán a los ojos de todos, para que se efectúe recto juicio acerca de su cualidad. No, entonces, muchas veces nosotros cuando estamos en el plano espiritual y escogemos el género de las pruebas, incluyendo estas pruebas un poco más pesadas, eh, a veces la razón que pedimos esas pruebas es porque si logramos pasar por ella y de alguna manera superar esa, esa dificultad que cargamos con nosotros a través de esa prueba, eso en verdad puede ayudarnos mucho espiritualmente en nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, cuando dice Manuel, para que se efectúe ese recto juicio acerca de su cualidad, ¿no? Una manera de comprender esto es que para que en verdad podamos ver si nosotros superamos la dificultad que cargamos en nuestro íntimo, si en verdad pasamos de nivel, como metafóricamente, ¿no? Eh, Eso se muestra, es demostrado por la manera en que nosotros pasamos por esos tiempos de lucha, ¿no? Por esas pruebas de fuego. La manera en que nosotros soportamos y nuestra conducta y en esos momentos de dificultad y la manera en que nosotros, por ejemplo, cedemos o no a las tentaciones que en verdad todavía resuenan con nuestro íntimo de una forma muy fuerte. Eso determina si nosotros pasamos de nivel, ¿no? Entonces, eh, claro, como dice, entre tanto, cada discípulo, es decir, nosotros siempre vamos a tener a Jesús como una base, y esa es la base fundamental para nuestro crecimiento aquí en la tierra. Al mismo tiempo, cada uno de nosotros carga consigo sus propias dificultades, sus propios vicios y virtudes que nosotros cargamos a través de varias encarnaciones, a través de toda la existencia espiritual, ¿no? Y son justamente estos momentos de lucha que aparecen muy peculiar o muy único para cada persona, eh, que muestra si podemos pasar de nivel. El perfeccionamiento del mundo en su fase material puede suministrar la imagen de lo que sea la importancia de esas afirmaciones de gran tamaño. Entonces nosotros, afirmaciones, o sea, dificultades que pasamos por el día a día, pueden ser de variados tamaños, ¿no? Nosotros pasamos por dificultades a veces leves, incómodos en el día a día, así como pruebas un poco más difíciles, que en verdad ponen a prueba nuestra paciencia, nuestra resignación, nuestra fe, así como tenemos esas pruebas un poco más complejas, ¿no? Que son las pruebas de fuego a que nos referimos. La tierra permanece llena de fortunas, posiciones, valores e inteligencias que no soportan las pruebas de fuego. Es decir, es muy común, es muy normal del ser humano
que tenga dificultad en pasar por esas pruebas más difíciles, ¿no? Porque son las que en verdad, como había mencionado antes, tocan de una forma muy fuerte nuestro íntimo, en la dificultad que todavía cargamos, ¿no? Eh, entonces es normal, o por lo menos es común, mejor dicho, que nosotros por nuestro estado evolutivo, que el ser humano en la Tierra, a veces cuando vengan estas pruebas de fuego, no tengan la capacidad de, de soportar y pasar por esos momentos, ¿no? Tan pronto se aproximan los movimientos purificadores, las pruebas de fuego, descienden precipitadamente los escalones de la miseria, de la ruina, de la decadencia, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de personas, muchos ejemplos de espíritus encarnados que cuando vienen esos momentos más difíciles, justamente como comentaba, por ese estado evolutivo en que estamos, donde esas pruebas en verdad nos tumban, ¿no? O sea, en verdad eh, llevan a esa descendencia que descendemos. Eh, y ahí son esos momentos donde en verdad tenemos que tener esa firmeza y esa resignación para poder pasar por esa prueba, justamente por los beneficios y las virtudes que vamos a conquistar a la hora de pasar por eso. En el servicio del Cristo, también es justo que el aprendiz aguarde el momento de verificación de sus propias posibilidades, ¿no? Entonces, como dije antes, nosotros que somos seguidores de Cristo, o sea, las personas que tratan que se aprofundan en el Evangelio y que tratan de aprender esto y de su propia forma poner estos enseñamientos en prácticas, que nos esforzamos, ¿no?, para ser mejores. A veces puede ser que pensemos, bueno, si yo soy una persona que hago el bien y que en verdad trato de ser mejor persona y trato de ser mejor de lo que yo fui ayer, ¿no? Entonces no hay razón para que yo pase, para que Dios y la divinidad me ponga ciertas dificultades en mi camino de la vida. Y lo que vamos a ver es que no es así, ¿no? Nosotros, el hecho de que ya estamos, o sea, que estamos leyendo el Evangelio, que estamos aprendiendo en el espiritismo, todo este contenido que en verdad agrega a nuestro espíritu, ¿no?, que en verdad nos ayuda a ser mejor persona, eso ya es un gran paso en la evolución. Eso ya nos da mucho, nos ayuda mucho en nuestra evolución moral y en nuestra evolución espiritual. Pero las pruebas que tenemos que pasar y las expiaciones que tenemos que pasar, eso es algo que no nos, incluso si hacemos ese movimiento para ser mejores personas, hay ciertas cosas que no podemos evitar, ¿no? Entonces, incluso el aprendiz de Jesucristo, ¿no?, como dice aquí, eh, incluso esos aprendices tienen que aguardar el momento de la verificación de sus propias posibilidades, es decir, esos momentos donde vienen esas pruebas de fuego, esas pruebas un poco más pesadas, ¿no? Ya que esto es algo que nosotros no podemos escaparnos, ¿no? Y muchas veces, como había comentado antes, nosotros escogemos el género de las pruebas que vamos a pasar. Incluso si uno ve en el libro de los espíritus, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero eh, Kardec hace una pregunta interesante. Yo creo que 265, no me acuerdo exactamente, pero Kardec hace una pregunta a los espíritus. Mira, ¿no sería natural que el espíritu pueda escoger pruebas o que el espíritu escoja pruebas que sean más fáciles, ¿no? Y los espíritus, los orientadores del espiritismo, de la codificación, le responden que, bueno, eso tal vez haga sentido para nosotros que estamos acá encarnados, porque solo obtenemos la visión del momento actual que estamos pasando, ¿no? Pero cuando estamos en el plano espiritual, tenemos una visión mucho más amplia y completa de la realidad, de la existencia. Y, y es ahí donde nosotros hacemos esas pruebas, incluso escogemos esas pruebas un poco más pesadas, porque sabemos que si pasamos por ellas,
por más difíciles que sean, sabemos, porque nos conocemos, que a la hora de pasar por ellas, eso va a ser de un gran servicio a nosotros mismos, a nuestra evolución moral y espiritual, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso. El carácter, el amor, la fe, la paciencia y la esperanza representan conquistas para la vida eterna, realizadas por la criatura con el auxilio santo del Maestro. Entonces, volviendo a lo que había comentado antes de que nosotros con el espiritismo, con el evangelio, eso nos aporta mucho, ¿no? Nos aporta mucho en ese aspecto de estas virtudes y estas características que es el amor, la fe, la paciencia, ¿no? Y claro, los enseñamientos de Jesús, del evangelio, es la base central para nosotros aprendernos sobre estas características, sobre estas virtudes y cómo lo podemos poner en práctica para desenvolver eso en nosotros mismos. Pero, como dice Manuel, más todos los discípulos deben contar con las experiencias necesarias que en el instante oportuno le probarán las cualidades espirituales. Es decir, lo que había comentado en la diapositiva anterior, eh, por más que nosotros hagamos ese esfuerzo para ser mejores, lo que ya representa un avance muy fuerte, muy grande, eh, todos tenemos que pasar por esos momentos donde incluso podría decirse que esos momentos, esas pruebas de fuego, una de las características que ellos tienen, que esas pruebas tienen, es que nos muestran, nos dan la chance de poner en práctica todo esto que aprendemos, todo lo que aprendemos con el espiritismo, todo lo que aprendemos con el Evangelio del Cristo, eh, a la hora de pasar por esas dificultades, esas pruebas y las pruebas de fuego, que son las más difíciles, son excelentes oportunidades para nosotros ponernos en práctica, ¿no? Todo esto que adquirimos con el espiritismo, con los enseñamientos de Jesús. O sea, son los momentos precisos para ponernos en práctica todo esto, el amor, ¿no? Donde sea más difícil de en verdad practicar eso, en la fe en Dios y en la espiritualidad mayor que nunca nos abandona, incluso en los momentos más duros de nuestra vida, y la fe en un porvenir más, más tranquilo. La paciencia, ¿no? En esos momentos, en los días más difíciles, a veces nosotros perdemos esa paciencia, incluso la esperanza es algo que podemos perder, pero eh, si sabemos pasar por estas dificultades, poniendo el esfuerzo que tenemos capaces de nosotros de poner, el esfuerzo en poner estas virtudes en práctica, eso en verdad puede ayudarnos mucho a pasar por las pruebas que van a representar una adquisición muy grande para nuestro espíritu y un futuro mucho más, eh, de mucha más luz, ¿no? Y bueno, aquí llegamos al final de la presentación. Entonces invito a todos que podamos cerrar los ojos, respirar profundamente, enfocándonos, concentrándonos en sintonizar con la espiritualidad superior que nos acompaña, con nuestros mentores espirituales, con Dios, nuestro Padre. Y agradecemos por más este momento de aprendizaje, este momento de reflexión y que podamos cada uno de nosotros acá eh, salir con algo acrecentado que pueda habernos ayudado con este contenido de Manuel y que podamos tener un lindo resto de nuestro día y una buena semana. Que así sea.